Amigos, están pasando muchas cosas porque acaban de reportar que hay elementos del régimen cubano que ya habrían entregado a Nicolás Maduro a los Estados Unidos. Es decir, ahora ha salido una información en donde hay una gravedad del conflicto político a existencial. ¿Por qué? Porque La Habana básicamente ha estado levantando el teléfono para llamar a Washington y significa que el sistema operativo del chavismo ha sido apagado y colapsado. Esto, por supuesto, tiene mucho que ver con lo que siempre se había estado diciendo de que el régimen está soportado por Cuba y por asesores cubanos. ¿Y por qué decimos de que puede ser así o no? Porque generalmente no se ve mucho a estos cubanos, sino que nosotros vemos más que nada el show y Nicolás Maduro, Delcy, Jorge, todos ellos siempre tienen algo que hacer, pero quienes les dan toda esta orientación básicamente es esto, la misma gente de Nicolás Maduro. Y tenemos que, como Cuba ha tenido que vender a Nicolás Maduro, y ahí es donde vemos cómo Díaz Canel tiene que ser una especie de administrador o de general o de gerente, perdón, de Cuba, sin importar mucho lo que diga Raúl Castro, y por eso vimos que en algún momento se metió Castro, pero la historia nos enseña que la inteligencia cubana no tiene lealtades, sino solamente intereses, y Venezuela ha sido su anfitrión económico por muchísimos años y por muchas cosas, y por supuesto tenían este intercambio, pero con los portaaviones ahora bloqueando el Caribe, viendo que ya esto es un hecho, el costo de mantener a Nicolás Maduro se ha vuelto impagable, y lo que se maneja es que Cuba hizo también un cálculo matemático. Si cae Maduro, perdemos petróleo, ¿verdad? Pero si nos enfrentamos a Estados Unidos, perdemos la isla. Y han decidido entregar a Nicolás Maduro, escuchen bien, porque esto es bien, había sido confidencial hasta ahora. Lo que dice es que han decidido entregar a Nicolás Maduro como moneda de cambio para garantizar de alguna manera, no decimos que lo han aceptado, para garantizar de alguna manera su propia supervivencia. Es decir, evitar que la fuerza letal se extienda a La Habana. Y hoy hemos visto un nuevo documento de 35 páginas de la Casa Blanca en donde tienen ya una doctrina que tiene que ver con América, este continente que incluye Nicaragua y que incluye Cuba. Aunque Donald Trump no lo ha dicho, sabemos que él quiere salvar vidas y que quiere la paz, él está yendo un poco más allá. Inclusive un Marco Rubio estaría eso. Ahora bien, lo más aterrador de todo esto es que Maduro, se sabe, pues lo más aterrador para el mismo Nicolás Maduro es que su seguridad personal dependía exclusivamente de agentes cubanos, y eso explica mucho por qué se han ido yendo y se han ido de manera masiva. Porque si hay elementos del régimen cubano que están hablando con Estados Unidos sobre un futuro sin Nicolás Maduro, significa que la orden ya bajó a todos estos guardaespaldas de Miraflores, y por eso es que él ya no está siendo protegido. Básicamente es una especie de rehén en custodia de su propia seguridad. Es decir, en el momento en que Washington diga que eso está bien o no, porque no sabemos todavía si hay un trato o no que se pueda dar con Cuba, porque ellos están negociando esto y era algo que teníamos que haber visto antes, pero hasta ahora que se ha filtrado esta información, y que ya habíamos visto, pues que habían los mismos que están alrededor de Nicolás Maduro se han estado yendo, es porque Nicolás Maduro ya no está siendo cuidado, sino que está siendo como, básicamente está siendo escoltado. Lo hemos visto hoy hablar nuevamente, ya no se ve tan payaso como estuvo en estos días con lo del teléfono, etcétera. ¿Por qué? Porque ha venido de lo que parecía un relajo a la realidad. Y todo esto ocurre cuando el New York Times reporta que Nicolás Maduro está física y emocionalmente agotado. Y ahora Reuters reporta que Cuba está negociando la salida de Nicolás Maduro. Y por supuesto que habría sido la propia inteligencia cubana que filtra el dato del cansancio al New York Times y para preparar un terreno psicológico. Entonces construyen desde la narrativa de una salida humanitaria o renuncia por salud, etcétera, para evitar lo que sería un final tipo Gaddafi, que sabemos que no va a ocurrir ni aunque Maduro, Diosdado Cabello, quisiera. ¿Por qué? Porque en este momento, claro, los cubanos podrían salir de Venezuela
si lo hacen de otra manera. De esta manera podrían salir sin que les caigan las bombas, por ejemplo. Entonces, Cuba sabe que hay una designación al cartel, por supuesto, como ya que no solamente al cartel, sino a los que están arriba y a discreción, incluso del presidente Donald Trump. Y cuando vemos los cubanos que son expertos en espionaje, no en lo de los carteles, a gran escala, pues, ven muy bien lo que está ocurriendo con los portaaviones y todo lo que está ocurriendo. Y la teoría es que Cuba, dentro de todo, quiere distanciarse de la etiqueta de cómplice de terrorismo. Y eso es lo que ocurre con Petro, ocurre con Lula y ocurre con todos. Nadie quiere estar en esa etiqueta. Es decir, cuando ofrecen a Nicolás Maduro, Cuba, quien sea, ellos dicen, mire, nosotros seremos lo que sea. Somos más que nada políticos, pero el narco es él. Tómalo y déjenos tranquilos. Están tratando de segregar la responsabilidad criminal para no terminar en la lista negra de los objetivos militares del Pentágono, en donde ya se ha dicho con la nueva carta que surgió hoy. No la hemos podido explicar muy bien, pero se trata más que nada de una nueva doctrina que tiene que ver con el continente, en donde no van a permitir que ningún otro país se meta con otro país para estar manipulándolo. Y eso incluye Rusia, Irán, etcétera, pero también Cuba y cualquiera de los que están aquí. Entonces estamos viendo que si el cerebro cubano se desconecta, el cuerpo militar de la FAN queda acéfalo, porque Padrino López y el alto mando operan bajo la doctrina y la supervisión cubana. Y si Cuba está negociando la entrega, y sabemos de hace rato que Padrino López no muestra la cara y cuando lo muestra es algo muy, muy leve, entonces sabemos que ellos han recibido entonces la señal de que la resistencia es inútil y se entendería. Pero esto explica por qué Nicolás Maduro habla hoy de resistencia popular. Nuevamente habla de otras cuestiones de manera desesperada porque él sabe que sin el apoyo logístico y de inteligencia de La Habana, su ejército regular se desmorona en cuestión de horas. Y la deserción cubana es la señal de sálvese quien pueda para todos los generales venezolanos. Entonces, ¿dónde queda Delcy y Rodríguez? Hay un plan entre los hermanos Rodríguez. Están sacando a Nicolás Maduro y están tratando de ser ellos. Mire, están cada quien está como viendo cómo se salvan. Una vez que Maduro ha tenido que torcer el brazo, por decirlo de alguna manera, y se tiene que ir porque sí, ahora todos están aprovechando para ver quién puede ser el siguiente que vaya a detener a un Diosdado Cabello, que es el único problema que queda apenas que se va Nicolás Maduro, es él. Entonces, el rol de Cuba, desactivan a Maduro de manera militar, garantizan que no haya resistencia armada de los anillos de seguridad, pero entonces, ¿cuál sería el rol de Delcy y Jorge Rodríguez? Ah, ahí viene todo, para que supuestamente esto no se sepa mucho. Ellos podrían ser la cara civil y técnica que asume el poder momentáneamente para firmar los papeles básicamente de lo que ya se ha negociado con los Estados Unidos. Cuba no puede poner a un general cubano a presidir la transición. Estamos viendo entonces cómo una cosa se complementa con otra, es decir, el rol de Cuba con el rol de Delcy y Jorge Rodríguez, se trata de eso. Y han estado haciendo esta campaña desde hace mucho tiempo y que ahora mismo ambos están vendiendo al mismo hombre para ver si pueden lograr eso, pero habría que ver qué opina Marco Rubio, qué opina Donald Trump, porque lo que estamos viendo es un jaque definitivo, porque si pensábamos que la traición de Delcy Rodríguez era grande, ahora esta es una magnitud mucho más grande. ¿Por qué? Porque Cuba, el protector y parásito de Venezuela, ha contactado a Washington para preguntar cómo se vería el mundo sin Nicolás Maduro. Significa que la inteligencia cubana, el G2 ya dio por perdido y por sentado de que eso ya no existe. Es la señal final de que el edificio ese se cae. Y por supuesto, la soledad de Maduro se vuelve ahora absoluta, porque Reuters confirma una exclusiva bastante devastadora, que es estos elementos dentro del régimen cubano que han contactado ya a los funcionarios de Estados Unidos para discutir un escenario post-Maduro. Nosotros, porque generalmente se habla mucho de esto, de que Cuba sostiene o que Maduro es rehén de los cubanos. Pero ¿hasta dónde va esto? Y sí lo sabemos, pero siempre ha sido como una especie de silencio, una especie de rumor o solamente vox populi, pero
como que nunca se sabe realmente, porque siempre se habla, María Corina Machado, todo el mundo dice, Maduro, tienes que irte, Maduro, tienes que irte, la FAN está con nosotros, vamos, que se vaya Nicolás Maduro a gastarse su plata, etcétera. Sí, porque esto es como una simbiosis. Nicolás Maduro y todos ellos ganan en una serie de cuestiones y Cuba gana en otro tipo de cuestiones, no solamente el petróleo, etcétera. La inteligencia, desestabilización, y ahora que el Pollo Carvajal ha denunciado de manera pública con una carta, y que eso probablemente ya lo sabía Marco Rubio y Donald Trump y el secretario de Guerra, ya sabían que entre Cuba y Chávez, pues en ese momento Castro y Chávez habían ideado esto de hacer ese reguero del cartel en los Estados Unidos para lograr provocar un problema que básicamente era lo que Diosdado decía con su brisa bolivariana. Y ellos aparentemente sí tendrían algún tipo de poder, porque imagínense un Estado con tanto dinero en su momento, con petróleo, etcétera, y luego simplemente contratando básicamente a mercenarios para que hagan de todo, no solamente el Tren de Aragua y todo esto. Entonces, esto también tiene mucho que ver con lo que ya el mismo Donald Trump había dicho y Marco Rubio. Entonces, tenemos que saber muy bien que existe también un pequeño problema que es de tiempo. En teoría, hay reportes de que se habría dado un segundo ultimátum, que podría ser un plazo de medianoche para Nicolás Maduro, y que ese plazo se habla de que, según la fuente de inteligencia, era un plazo que terminaba hoy. Y hay reportes de un segundo ultimátum, plazo de medianoche, que supuestamente Maduro lo sabe. Y por eso es que en medio de la desesperación ha soltado frases en inglés que no fue un chiste. Venezuela is the hope. Todavía dice, Venezuela es la esperanza. Ya no se burla de Donald Trump como ayer. Ahora básicamente le está rogando, y cuando él dice que él es la garantía de seguridad del continente, pareciera el grito de un hombre que ve cómo se cierran las puertas del búnker y que lo están forzando así. Mientras él habla, a sus espaldas está ocurriendo lo inevitable. Él sigue siendo una especie de maroma, porque mientras más parezca que él se está echando para atrás y se quiere quedar, más posibilidades hay de que puedan aceptar o reconsiderar alguna cuestión bastante rara, como que Delcy Rodríguez esté en una transición temporal, pero tenemos que saber muy bien que los Rodríguez no quieren eso, los Rodríguez quieren algo más. ¿Por qué? Porque ellos realmente quieren o querían mantenerse un poco más. Y si no es mantenerse, es poder justificar algún tipo de entrega de alguna manera, y lo hacen en conjunto con Cuba para ver si entre ellos tres lo pueden salvar. Pero el problema sigue siendo este, Diosdado Cabello. Y los cubanos no, que Diosdado Cabello no habla mucho de Cuba. Fue a Cuba, me acuerdo hace como 4 años que fue a Vietnam también y fue a Rusia, pero nadie lo recibió. Pero él, si lo vemos, él no es el elegido de los cubanos en ningún momento, sino Maduro. Entonces, tenemos que estar claros de que esta es una campaña de marketing, también lo que vimos con lo de New York Times y la operación Sálvese quien pueda, pero también que los hermanos Rodríguez, ellos fueron los que han estado haciendo eso. Entonces, cuando describe a Delcy Rodríguez de una forma sospechosamente amable como la moderadora, ¿qué creen ustedes que está pasando aquí? Nadie, ninguna persona, y el que colaboró con eso ya lo vimos, es alguien que tiene que ver con Rusia, tiene que ver con Venezuela, creo que con otros países ahí, pero nadie puede jamás decir que existe una moderadora, ¿verdad? Y ese es un diario bastante influyente. Pero tenemos que ver exactamente lo que dijo también Nicolás Maduro hace poco. Le da una orden a los cadetes que den propuestas en 24 horas. No nos engañemos. Si tienes una intervención y ya te están echando para atrás, tú no mandas tarea. Es una táctica para tener a la tropa ocupada mientras que tú te tratas de escapar, o te encierras, o mientras que la cúpula o algunos hacen maleta. Quiere evitar que los mandos medios piensen y se volteen esta noche. Y ha expulsado a las aerolíneas internacionales, cierra el país y es la rabieta final. Él sabe que el acuerdo que él quería falló y probablemente hay que ver si se va o no se va, porque tendría eso hasta medianoche de hoy. Pero esa es una de las últimas informaciones.
Y simplemente quiero decirles que estamos bastante adelantados con las noticias y que, por supuesto, hay muchas noticias y a veces unos cubren una y otros cubren otra, pero nos estamos dando cuenta que estamos bastante avanzados y que se estaría haciendo movimientos más adelante en las próximas horas, porque parece que hay este deadline que sería hasta medianoche, probablemente el deadline, y mientras tanto las embarcaciones, las naves de guerra de los Estados Unidos que están desplegadas en el Caribe, se han seguido moviendo, pero hasta donde han tenido que moverse, hay unos reportes de que se han movido todavía el portaaviones se ha movido un poco más, pero no es necesario que estén tan cerca porque ellos tienen una capacidad para enviar estos misiles y hacer una cuestión de cosas. Lo que vemos que sí sigue estando cerca por acá de Trinidad y Tobago hacia un lado, sigue siendo el USS Iwo Jima. ¿Por qué? Porque apenas que se requiera, se tienen que bajar estos marines, una vez que se haga una especie de barrido en la costa, tienen que bajar estos marines para poder poner algún tipo de orden, porque si todo falla y Maduro no se va, a pesar de que básicamente pareciera que está empezando, está como que ya hizo las maletas, pero acuérdense que estos señores a veces, estos dictadores no se van de la nada. Noriega le habían dicho que se tenía que ir y él nunca lo pensó. Quizás no le dieron una segunda oportunidad y no tuvo tampoco la amenaza que tuvo ahora Maduro, simplemente cayeron. Y ahora hay un poco más de esto. Y por supuesto el Departamento de Defensa ha confirmado las maniobras de los aviones B-52 cerca de la frontera marítima venezolana. Cuando eso se dio, simplemente lo que estamos viendo es que están mapeando, tienen todo listo, bien actualizado y en cualquier momento van a tener que actuar. Así que elementos del régimen cubano ya entregaron a Maduro, a los Estados Unidos, han estado llamando a Washington, han estado mediando en esto y muchos sabían o pensábamos realmente que quizás un Nicolás Maduro podría estar, entre comillas, secuestrado, porque tampoco es así. Él, si él quiere irse, él se va. Pero los cubanos ahora quieren decir que él, que Cuba, es quien lo va a convencer, quien los va a ayudar. Bueno, si fuese así, ojalá que ellos también pudieran ofrecer la cabeza de Diosdado Cabello, porque si no la ofrecen, probablemente tampoco le van a hacer caso a Cuba. ¿Por qué? Porque Maduro, cada hora, cada minuto que se queda más en Venezuela, simplemente refleja aquel ultimátum que se dio de Donald Trump y cada vez vale menos. Es decir, si está casi afuera y ya casi están entrando los aviones, etcétera, ¿para qué lo vas a entregar ahora cuando ya nosotros lo podemos agarrar? Preferimos quizás que lo agarre mejor los Rodríguez en todo caso. Ustedes no le debemos ningún favor a Cuba, que los Rodríguez lo saque y después sacamos a los Rodríguez también. Y ustedes quedan por fuera y no hay que hacer ningún trato con Cuba, porque Cuba lo que quiere es quedarse más tiempo y así es Cuba. O sea, esto está clarito, ¿verdad? Se entiende perfectamente lo que está haciendo Cuba en este momento. O sea que Maduro ahora es quien puede salvar a varios, pero no a todos, porque no todos, él no alcanza para todos. O lo entrega uno u otro, pero es muy difícil que eso sea algo para todos, ni siquiera un Diosdado Cabello. Así que díganos aquí abajo ustedes qué opinan.